tardes, bienvenidos a una nueva entrega del Mostrador de Ezequiel López. Hoy, día 29 de septiembre, estamos un jueves más aquí con ustedes y hemos preparado un programa muy interesante. Nos acompañarán Nira Fierro, diputada regional y secretaria regional de organización del PSOE, y Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán. También volvemos a abrir la trastienda en esta ocasión con Elena Angulo, farmacéutica, y Ezequiel López, comunicador. Y cerrará nuestro programa el dúo musical Angelía y Yoriel. Pero antes de comenzar, recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. @el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy es hashtag el M43. Pues ahora sí, con todo sobre la mesa, comenzamos a despachar. Bueno, pues hoy recibimos en los estudios de Canal 4 Televisión a la persona que le otorgan el número 2 del PSOE en Canarias. Ella es parlamentaria, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de organización, elegida en el 14º Congreso del PSOE de Canarias. Nira Fierro Díaz es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración con especialidad en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo, y como curiosidad destacamos que fue alumna del que fuera líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuando contaba con 20 años, cursando los estudios de Ciencias Políticas en el 2011. Algo ha llovido desde entonces. Le damos la bienvenida y las gracias por desplazarse desde Tenerife hasta nuestros estudios y compartir con nuestra audiencia un ratito. Muchísimas gracias, Nira Fierro, por venir. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Para empezar, si le parece, vamos a ubicarla y saber de dónde viene. Para ello le vamos a preguntar de qué lugar, evidentemente, es Nira Fierro Díaz y concretamente su apellido Fierro, porque no es muy común aquí en Canarias. No es común y vengo de un municipio del norte de la isla de Tenerife, Tacoronte, un municipio de agricultura, de pesca, que es, lo siento mucho, pero es el más bonito del mundo, ¿no? La combinación perfecta entre el mar y la laurisilva, ¿no? Y además es una tierra de buen vino y de buen comer. ¿Y su apellido Fierro? Bueno, es verdad que tiene ascendencia italiana, pero mi familia íntegramente es canaria. Es verdad que es mestiza, ¿no? Porque antes se llevaba mucho lo de tenerse por hambre que irse a buscar el pan. Mi padre nació en Agüime, por pura casualidad, porque mis abuelos tuvieron que trasladarse a Gran Canaria por trabajo. También vivieron en Fuerteventura, después vivieron en La Palma y al final terminaron en Tenerife, ¿no? Un poco buscando pues donde había comida, ¿no? Donde había trabajo y donde había pan. Hemos leído que usted es muy precavida en sus respuestas, que mide mucho las palabras. ¿Es algo que le dijeron cuando decidió ser política activa o esto vino siempre de usted, de su personalidad propia? En estas cosas uno intenta no meter la pata, ¿no? Y la prudencia creo que es recomendable cuando uno se dedica a lo público y más en estos tiempos donde la incertidumbre y todo cambia tanto que es mejor ser prudente antes de lanzarse a la piscina. Por lo menos hay que ver si hay agua, ¿no? Que eso no quita valentía, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Y en qué, bueno, hablaba de su familia anteriormente, qué lugar ocupa su familia en este caso y le puede dedicar todo el tiempo que le gustaría y evidentemente también sus amigos? ¿Qué tiempo puede ocupar en este caso sus amigos en su vida? Bueno, la centralidad absoluta, ¿no? La familia yo creo que es, y los amigos, lo meto todo en el mismo saco porque la familia y los amigos es lo que te pone los pies en el suelo, lo que te va de un poco de todo el día a día, de la mochila, de la carga diaria. Es verdad que poco tiempo le puedo dedicar, especialmente a mis sobrinos, que yo creo que son a los más que echo de menos, ¿no? Que tengo 3 sobrinos pequeñitos y cada vez, ayer anoche hablé con uno de ellos y me decía, ¿pero dónde estás hoy, tía? ¿No? Y desgraciadamente no le dedico el tiempo que quisiera, pero
pero mantengo un contacto diario con todos ellos, con mis hermanos, con mis padres, y bueno, y con mis amigos también. Afortunadamente el WhatsApp también facilita, aunque no nos podamos ver todo lo que yo quisiera, que saber que estamos bien, ¿no? Sí, al menos las nuevas tecnologías tienen eso, ¿no? Que nos acerca de los que están más lejos. Sí. Y por cierto, el haber, como comentábamos antes, el haber compartido estudios con Pablo Iglesias, ¿afectó en positivo en algo? ¿Le ayudó a elegir su camino político? O bueno, simplemente un profe más. Mal, no, o sea, yo creo que le fue mal, porque si pretendía que acabaran Podemos, estaba equivocado, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser una curiosidad de una época muy convulsa en este país, que pudimos aprovechar mucho en una universidad ideológicamente muy marcada, con muchas vivencias, y al final, bueno, pues pude aprovechar unos muy buenos años en la universidad, no solo para sacarme la carrera, sino la intensidad política de los años de la crisis, de la creación de Podemos, aquellas elecciones europeas, pues vivirlas en primera persona en esa facultad fue un lujazo, ¿no? Y después de este preámbulo personal, si le parece, Mirafierro, nos metemos ya en materia política. ¿Qué le parece el llamado Pacto de las Flores? ¿Está usted contenta o volverían a repetirlo? En 2019 en Canarias se produjo el cambio político, las 4 formaciones políticas progresistas llegamos a un acuerdo de gobierno, entendíamos Canarias en ese momento de una manera similar, yo siempre lo digo, si lo hubiéramos entendido igual, hubiéramos ido en misma lista electoral, no fue el caso, pero teníamos todos el sentir del cambio en Canarias después de 26 años de presidencia de Coalición Canaria, que se ha mantenido durante estos 3 años y que tiene una vocación de futuro también clara, ¿no? Como seguimos compartiendo las mismas inquietudes sobre Canarias y también las soluciones. Era importante este oxígeno en la política canaria porque nos habíamos acostumbrado a una manera de hacer política que nos llevaba lastrando a los peores datos en todos los ámbitos sociales de las últimas décadas, ¿no? Y décadas. Por lo tanto, había que demostrarle y había que hacer ver a la ciudadanía con un buen proyecto político y con un cambio de gobierno que era posible otras maneras de entender Canarias que la que estamos viendo, que es la del entendimiento y de la apuesta por los servicios públicos, ¿no? Justo antes nombraba Coalición Canaria y hemos leído que no le ha gustado nada las últimas intervenciones en el Congreso de la diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas, pidiéndole más serenidad y altura política. ¿Por qué? Y ya también te sigo, ¿qué le parece tenerla para las próximas elecciones como candidata al Parlamento Canario? Bueno, yo sobre los candidatos de otras formaciones políticas pues los respeto más allá de qué es lo que ellos quieran conseguir, ¿no? Yo creo que estamos hablando de 2 modelos distintos, 2 modelos de entender Canarias distintos. Uno lo hemos tenido durante demasiado tiempo, que como digo, no ha rendido nada a los canarios y las canarias, no ha sacado ningún beneficio a los canarios y canarias, con una manera de entender Canarias permanentemente en el enfrentamiento con el gobierno de España, de permanentemente enfrentamiento entre incluso los canarios y canarias, que al final lo único que nos ha llevado es que, como dije antes, a tener los peores datos en dependencia, los peores datos hasta ahora en abandono escolar temprano, es decir, donde durante mucho tiempo se abandonó lo que era fundamental para hacernos iguales a los canarios por un enfrentamiento falso para justificar una incapacidad propia que tenía el gobierno de Canarias para ejecutar sus propias políticas, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo estamos en periodo preelectoral y cada uno utiliza las mañas que quiere. Yo entiendo que Coalición Canaria está tan desesperada que recurre constantemente al griterío sin poner ninguna solución para Canarias, ¿no? Y situándose a la derecha del Partido Popular, en ocasiones hasta con discursos cercanos a la extrema derecha que son absolutamente preocupantes. Por eso le he pedido a Coalición Canaria altura de miras. Afortunadamente Canarias es más que Coalición Canaria los que se arrogan el sentir del canarismo, que no es así, porque todos afortunadamente somos igual de canarios, ¿no? Y defendemos esta tierra por encima de muchísimas cosas. La cuestión es cómo lo hacemos y lo que conseguimos unos y lo que consiguen otros. Los datos de empleo en las islas no dejan de ser fluctuantes, existen buenas noticias, pero sigue habiendo colas en las diferentes ONGs para recibir ayuda que no paran de crecer, y además con nuevos perfiles, han nacido nuevos perfiles, ahora personas que no llegan a final de mes con un sueldo. ¿El gobierno canario sabe que esto existe? Bueno, sabe que existe y además toma medidas. Hoy mismo ha habido consejo de gobierno donde se han anunciado medidas, precisamente, por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿no? La prórroga de ciertas medidas lo ha hecho durante todo este tiempo. El gobierno de España hoy mismo
saca un paquete de medidas fiscales para aliviar el bolsillo de tantas y tantas familias que están en un tramo de salario muy concreto, que es la mayoría social, que es la clase media y trabajadora, como también lo ha hecho poniéndole un tope a la bombona de butano que compramos todos, que hemos visto también cómo se ha incrementado exponencialmente, poniendo 400 euros de becas, de complemento a las becas a los estudiantes para terminar este año, porque los precios están subiendo y es una evidencia. Por lo tanto, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias no solo son conscientes de esta situación, sino que intenta poner remedio a esta situación. Y los datos de la dependencia, consejería en manos de Podemos, Unidas Podemos, no terminan de coger el impulso que se desea dentro y fuera del gobierno. ¿Darán algún día con la tecla acertada? Yo siempre digo, con dependencia creo que tenemos que hacer un análisis histórico, ¿no? de por qué estamos así. Y estamos así porque durante un tiempo en Canarias incluso se llegó a devolver dinero al Gobierno de España en materia de dependencia porque no se ejecutaba. Pero seguían llegando solicitudes de personas que necesitaban ese derecho, expedientes que necesitaban una respuesta y no se les estaba dando y se devolvía el dinero a Madrid. Esos son los que encima critican constantemente al Gobierno de España por ineficaz, los que devuelven el dinero que nos hacen igual a los ciudadanos para prestar derechos tan básicos como la dependencia, ¿no? ¿Qué ha hecho el Gobierno del Pacto de las Flores? Primero, ponerlo como la centralidad del pacto, las políticas sociales, los derechos sociales que, como usted bien dice, lidera Unidas Podemos, la compañera Noemí Santana. ¿Y qué hemos hecho? Lo primero, aumentar el presupuesto como nunca en materia de dependencia. Y segundo, aumentar como nunca la plantilla de recursos humanos. Primero, para poder dar más y mejores prestaciones, y la segunda, para poder agilizar todos estos expedientes. Un solo dato, en 2021 se estaban resolviendo expedientes de 2017. Claro, durante estos años hemos tenido que estar resolviendo todo eso que estaba en un cajón. Cuando llegábamos a la consejería, la consejera se encontró cajas de expedientes sin meter en el sistema. Entonces, claro, cuando uno se encuentra esta situación y analiza el histórico, pues entiende cómo estamos hoy. Y cuando ve que el Gobierno de Canarias se empeña presupuestariamente con recursos humanos en mejorar la dependencia, pasa un agosto como el último que hemos tenido, que ha sido récord en altas en dependencia. Y no es satisfacción, es autoexigencia de que los próximos meses deben seguir siendo récord para poder seguir agilizando todas esas listas, ¿no? No es autocomplacencia, es autoexigencia. Pues hoy contamos con la presencia de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria general de Organización en Canarias, la número 2 del partido, como así se le reconoce a la responsabilidad que ostenta, Nira Fierro. También es presidenta en el Gobierno de Canarias de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Cuéntenos por qué nosotros, los canarios, pagamos el 50% de nuestro transporte y los que viven en Península no pagan nada. Es que no es cierto. Nosotros pagamos el 50% del transporte que tenemos en Canarias, que son las guaguas, y en la Península pagan el 30%, que son las guaguas. Esa es la diferencia. Canarias es la comunidad autónoma que más beneficiada se ve por inversión por viajero de la medida del Gobierno de España, otra de las medidas del Gobierno de España que financia el transporte público, es de las comunidades autónomas que más beneficiada se ve por viajero y evidentemente en una situación distinta al resto de la península, ¿no? Partimos de una base que es errónea, que Coalición Canaria ha intentado meter en el debate erróneamente, con medias verdades y faltando a la verdad. Porque una persona que vive en Burgos y quiere trasladarse a Aranda del Duero tiene que hacerlo en guagua porque no tiene tren de cercanía y paga un 30% menos. Una persona que va de Santa Lucía a Las Palmas de Gran Canaria paga el 50% menos. Y estos días hemos visto cómo el presidente y el consejero de Obras Públicas nos anunciaban que recibíamos 1.000 millones para carreteras. ¿Este dinero era nuestro? ¿Tenían que estar en nuestras carreteras o esto estaba en caja ya hace tiempo? Es un dinero que era nuestro, que nos debía el Gobierno de España por un incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, una sentencia de carreteras donde el Partido Popular, en su tónica habitual, retira fondos a Canarias de forma unilateral, que es condenado al Gobierno de España y nos tiene que, nos tiene que saldar esa deuda que tenía con nuestra tierra. Los gobiernos anteriores han sido incapaces de resolver esta cuestión tan vital para Canarias y tan vital para la situación de las carreteras en Canarias,
Y nosotros celebramos la tenacidad del gobierno de Ángel Víctor Torres, del presidente en primera persona, de dialogar desde el momento que toma posesión como presidente hasta ahora con el gobierno de España para buscar una solución a este conflicto de carreteras, como conocemos todos, a través de dos vías, ¿no? La inyección de 400 millones de euros en los presupuestos de la comunidad autónoma y el resto en una adenda al actual convenio para ejecutar obra, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para los canarios, porque al final estamos recuperando un dinero que nunca debió quitarnos el gobierno de España, en este caso el gobierno del Partido Popular. ¿Y los presupuestos del 2023, es usted optimista y cree que serán los presupuestos que Canarias necesita para levantar el vuelo? Así serán, y no me cabe la menor duda, porque el gobierno de Canarias está trabajando con la realidad que tenemos hoy y con la flexibilidad que estos tiempos requieren. Y con esto quiero decir que durante estos 3 años, los 3 años hemos tenido incertidumbres, y en los 3 años se ha flexibilizado el presupuesto lo suficiente como para continuar dando respuestas a cada una de esas adversidades, y es lo que va a seguir haciendo el gobierno. Un bloque social muy importante, un peso específico muy importante, que es el mayoritario: sanidad, educación, dependencia, vivienda, todo el bloque social, que es el prioritario, pero también dar respuesta a situaciones como la que estamos viviendo a día de hoy, de la inflación y la subida de los precios. Y vamos con vamos a pasar a una parte de lo que es la oposición, que tiene que estar, evidentemente. Dice el senador, el señor Antona, del Partido Popular, que Canarias no puede perder la oportunidad cuando España obtenga la presidencia europea para temas como pues políticas para las regiones ultraperiféricas, el RUP, la especificidad del archipiélago canario, los fondos para compensar los daños producidos por la erupción del volcán de La Palma, entre otros asuntos, y además el drama humanitario de la migración. ¿Qué le parece a usted estas recomendaciones por parte del señor Antona? A mí me parece estupendo. Yo lo que le pido al señor Antona es que le diga a su partido que arrime un poco el hombro en todos y cada uno de los asuntos que él mismo dice, ¿no? Porque es verdad que el liderazgo del presidente Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea es indiscutible. El liderazgo de Pedro Sánchez en la política internacional a día de hoy es indiscutible, y es un presidente que incluso va al Consejo de Ministros alemán a explicarles a los alemanes cómo España está gestionando la crisis energética y está topando el gas, y cómo España es el país de la Unión Europea, junto con Portugal, que tienen los precios más bajos del gas, que no dejan de ser caros, pero que sí que es cierto que planteando una propuesta a Europa de la excepción ibérica, liderada por el gobierno de España, nuestro país se encuentra en una situación privilegiada dentro de la Unión Europea gracias a un presidente del gobierno de España valiente. Por lo tanto, lo que le pido al señor Antona es que le diga a su partido que deje de ir a Bruselas a boicotear a este país, por ejemplo, diciéndole a sus compañeros europeos que no hay que aprobar los fondos europeos para España, o yendo a Europa a decir que el gobierno de España quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, cuando ellos constantemente están intentando bloquear una renovación que debe ser y es constitucional, ¿no? Y ya vamos entrando en la recta final. Como secretaria general de organización, y no podemos pasar por alto el problema interno que se vive en el municipio donde geográficamente estamos ubicados, que en Telde, donde las familias socialistas se han dividido, y por lo que nos dicen los expertos, esto no solo es que reste votos, sino resta voto, y además lo complica todo. ¿Tiene algún diagnóstico usted de lo que ha sucedido y alguna solución a esto? Bueno, es una situación desgraciadamente que ha pasado recientemente en la agrupación socialista de Telde y en el grupo municipal, absolutamente no deseada para nosotros, no nos agrada, no nos gusta. Hemos intentado poner de nuestra parte para ayudar al consenso siempre, a la palabra y a la unidad de la agrupación, del grupo municipal, y que prime la organización por encima de todas las cosas, y a veces pues no lo logramos, pero bueno, el Partido Socialista tiene más de 140 años de historia, tiene un proyecto sólido en Canarias y tiene que continuar ejerciendo sus políticas por encima de todos nosotros, donde yo también me incluyo, ¿no? ¿Y qué esperamos de este gobierno que preside Ángel Víctor Torres, el que queda de legislatura? ¿Las personas percibirán que eso es lo importante para este gobierno, y cómo lo verán? Bueno, las personas son la base
de este gobierno y son la base también de la organización política a la que yo represento. La justicia social, hacernos iguales, prestar mejores servicios que vayan a todos y a todas, ¿no? Lo decía antes. Hemos puesto en marcha en estos 3 años por fin la educación pública 0-3 años en Canarias. Este septiembre es el primer septiembre que Canarias cuenta con plazas públicas 0-3 años. Quien tiene hijos e hijas pequeñas sabe lo que cuesta una guardería privada, una escuela infantil privada. Por primera vez tenemos plazas públicas. Esto era un compromiso electoral, era un compromiso del pacto de gobierno y hoy es una realidad. Hemos inyectado como nunca dinero en la sanidad. Hoy fue la torre del materno infantil, otra vez a Consejo de Gobierno, para así desbloquear una situación también histórica en esta isla, como lo son los quirófanos del Hospital del Sur de la isla de Tenerife o la radioterapia de la isla de Fuerteventura, que hoy es una realidad, un CAE nuevo en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma. El plan de vivienda, en Ingenio se están construyendo viviendas del plan de vivienda del Gobierno de Canarias que se aprobó en 2020. Son cuestiones que estaban olvidadas o no se tenía importancia, como la dependencia, la vivienda, que estaban en el cajón del olvido del Gobierno de Canarias, y hoy son absolutas prioridades, porque son prioridades para la ciudadanía, por lo tanto son prioridades para el Gobierno, ¿no? Y las ves en marcha, y queda poco tiempo, y lo que estamos sembrando hoy lo veremos en los próximos años, como ha habido un cambio absoluto en las prioridades de las agendas políticas y públicas, ¿no? Y nos queda por delante ahora mismo sacar otra de las esencias del Gobierno, que es la Ley Canaria de Cambio Climático, que está en el Parlamento de Canarias, que transformará la concepción en la que entendemos nuestras islas. Es una prioridad de la ciudadanía la sostenibilidad ambiental, lo es también para los socialistas, por eso hemos impulsado esta ley, que generará un tipo de empleo distinto, que nos ayudará a relacionarnos con el entorno de otra manera. También la Ley Canaria de Renta Ciudadana, que vendrá a darle y a dignificar a casi 40.000 personas de esta tierra que necesitan un empuje para poder salir adelante. Ahí va a estar esta ley, y lo que nos queda son unos meses apasionantes donde tenemos que seguir ejecutando pues todas estas cuestiones que hemos puesto en marcha, ¿no? Pues Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria regional de organización del Partido Socialista Canario, muchísimas gracias por atendernos, por su respeto y consideración a los medios insulares. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer, y nos veremos pronto seguro. Espero. Y nosotros pues nos vamos al bloque de publicidad, y recuerden que a la vuelta tenemos aquí a la alcaldesa de Mogán, a doña Eunalia Bueno. Nos vemos ahora.